vamos a estudiar, hermano, el capítulo 12 del versículo 22 al 37. Y yo sé que usted trajo su Biblia, pero también lo puede ver ahí en la pantalla. Este pasaje, específicamente este capítulo, si usted se ha dado cuenta, es un capítulo muy largo y tiene diferentes tópicos o temas. Yo quiero que nosotros veamos el tema de hoy. Usted sabe que la semana pasada estuvimos hablando acerca del siervo escogido. Si usted lo ve ahí en su Biblia, esos son los pasajes, como están como subtítulos de este capítulo 12. Pero hoy vamos a hablar de lo que se trata, esta parte que nos corresponde, lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Antes de comenzar esto, mi concepto que yo tenía de blasfemia contra el Espíritu Santo era como, por ejemplo, quizás ofenderlo con malas palabras aún al mismo Espíritu Santo. No sé si me entiende. O sea, yo tenía en mi mente que la blasfemia contra el Espíritu Santo, como hay momentos de ira, usted piensa que no hay gente que se enoja con Dios. Sí, hay gente que lo ha insultado a Dios como insulta a cualquier persona con malas palabras. Entonces en mi mente estaba que si en algún momento yo, por mi ignorancia, por mi ira, mi enojo contra Dios, había dicho malas palabras, pensaba de que esa era una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si usted se da cuenta, aquí cuando hablamos de esta blasfemia, hablamos de un pecado que no tiene perdón. ¿Ok? Para que usted se dé cuenta que este pasaje hace una referencia, pero yo quiero que nosotros entendamos todo, no solo los versículos, sino el contexto y toda la enseñanza que el Señor estaba dando. Mire lo que dice el versículo 22 en Mateo 12. Lo leemos todos juntos, por favor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así: entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Se da cuenta, el Señor cubrió dos dolencias. Primero, que estaba endemoniado, y segundo, que estaba mudo y estaba ciego. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, escucha el versículo 24, al oírlo decían: este no echa fuera los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y yo echo fuera a los demonios por Belzebú, por quien lo echan vuestros hijos. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El 30 dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Fíjese, cuando leemos este pasaje, usted se da cuenta que según Jesús seguía haciendo la misma labor. No importaba las circunstancias en las que se encontrara, seguía sanando y liberando a todos aquellos que estaban pasando una situación. ¿Qué era lo que ahora de una manera más agresiva y obvia estaban haciendo los fariseos? Estaban tratando de desprestigiar a Jesús. No es como cuando comenzamos nosotros leyendo los primeros capítulos, que tibiamente ellos lo que hacían era que se lo decían y él siempre tenía una respuesta: hey, esto como que no es así. Y él decía: ¿oíste esto? Pues ustedes han hecho esto. Era como una manera más personal, pero ya era tanto lo que estaban viendo, era tan evidente de lo que Jesús estaba haciendo, de que ya ellos ya habían acumulado bastante molestia, ira, enojo, y ahora tenían que desprestigiarlo. Usted sabe que si se desprestigia a alguien, aunque esté haciendo algo, está en la mente de las personas todo aquello que se ha dicho. Por eso Jesús en ese momento se da cuenta que lo que empieza a ver es, hermano, cómo la gente empieza a blasfemar contra Jesús, contra Dios.
¿Y qué es una blasfemia? Porque escuchamos nosotros muchas palabras religiosas y no sabemos lo que significa. La blasfemia, hermano, es hablar algo en contra de Dios. ¿No se me entiende? Cuando alguien habla algo en contra de Dios, está blasfemando a Dios. Y normalmente podemos pensar que solo aquel pecado, como dice la Escritura ahí, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la lógica nos diría que eso solo lo harían aquellos que no conocen de Dios. ¿Verdad que sí? Solo alguien que no conoce de Dios puede hablar algo en contra de Dios. Ahora, entre usted y yo, hermanos, ¿será que habrán cristianos que han hablado algo en contra de Dios? Entonces ahí el problema no es que es cristiano o que blasfemió en contra de esto, sino que simplemente uno dice, realmente es cristiano. En este contexto, cuando nosotros vemos este pasaje, creemos de que estaba este pasaje hablando específicamente de lo que acontecía en ese momento con respecto a los fariseos, porque no conocían del Señor. Ahora, cuando nosotros leemos ahí en el versículo 22, vemos que lo primero que ahí hace el Señor es hacer nuevamente otro milagro. Saca un demonio y le da vista a un ciego y también le da habla. Era tanta la ceguera que tenían los fariseos que usted se tiene que poner a pensar quién era más ciego. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos ver que se blasfemia contra el Espíritu Santo es no las malas palabras que por ignorancia quizás alguien le pudo haber dicho, como ofenderlo, hijo de tal por cual, porque hay gente que hace eso, hermano. No cree en Dios, pero cuando le pasa algo, al Señor le pega una buena regañada, ¿verdad? Pero vemos que una blasfemia es cuando se llega a tener ceguera espiritual. Eso es blasfemar contra Dios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo. La lógica nos diría a nosotros que eso no podría pasar en un cristiano que conoce la palabra de Dios, que conoce lo que es el Espíritu Santo, que conoce que Él es, como dice la misma palabra, si usted se da cuenta, el Hijo de David. Cuando menciona la Escritura, cada vez que usted lea el Hijo de David, era un título, era un reconocimiento de que Él es el Mesías esperado. Cada vez que usted lea la Escritura es el Hijo de David, está hablando y haciendo referencia de que era el Mesías que había llegado aquí a la tierra. Entonces, hermano, ahí podemos darnos cuenta nosotros de que aunque la gente estuviera sorprendida, hermano, los fariseos estaban tratando de decir algo en contra de el Señor. Y muchas veces nos puede llegar a pasar a nosotros que sin darnos cuenta podemos hablar mal de algo, de alguien, porque está haciendo cosas buenas. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Porque lo que sentían los fariseos era un revanchismo con Jesús. Él estaba tirando abajo toda la enseñanza que por muchas generaciones ellos le habían dado a la gente, al pueblo. Entonces, cuando usted, por ejemplo, se encuentra con personas que han aprendido en la iglesia muchas formas por costumbre y por tradición, porque hace como 40 años o 50 años se hacían. Pero cuando usted dice vamos a buscar en la Biblia si eso es algo bíblico, y se sorprende usted que la gente sigue aferrada a una tradición y a una costumbre y no a lo que dice la Escritura. Y así usted lo verá. Pasan, hermano, generaciones y se sigue lo mismo. ¿Por qué? Porque no se quiere romper el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Empieza a haber un contraataque, justo lo que pasaba con los fariseos. Era indudable que lo que Jesús estaba haciendo solo lo podía hacer el Mesías. Y los fariseos lo sabían. ¿Por qué lo sabían? Porque ¿quiénes eran los que estudiaban la ley? ¿Quiénes le daban la interpretación a la ley? ¿Quiénes sabían toda la historia de los profetas del Antiguo Testamento? Eran ellos. Ellos eran los que estudiaban los rollos de los antiguos profetas y los que le daban la interpretación. Cuando leemos en la Escritura que Él era el Hijo de David, hablaba de Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Sacó un demonio, le dio vista a un ciego y a un mudo hizo hablar.
en Isaías 35:5, mira a dónde vamos. Muchos años antes de que Jesús apareciera, aquí está Isaías 35, versículo 5, diciéndonos esto, hablando y haciendo referencia de Jesús. Dice así: entonces los ojos de los ciegos, escuche, serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Eso. Ahora, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, en las moradas de chacales. En sus guardias será lugar de cañas y juncos. Y habrá ahí calzada y camino, será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino por él mismo estará con ellos. El que anduviese en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Fíjese, no habrá ahí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo, y serán sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán de la tristeza y el gemido. Todo esto que le leí, ¿sabe para qué es? Para que usted se dé cuenta de que estos fariseos, al ver ese milagro que el Señor estaba haciendo, era el único que lo podía hacer. En todo lo que registra la escritura del Antiguo Testamento no se hacían los milagros que Jesús hacía. Y Jesús lo vino a hacer para cumplir lo que estaba dicho con respecto a él. Y si ellos miraban que Jesús estaba haciendo eso, era lógico, debió de haber sido natural o normal que ellos identificaran que Jesús era el Mesías, pero hicieron lo contrario. Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. ¿Para qué dice? Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel de los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. El Señor dice que nos ha hecho nuevas criaturas, abrió nuestros ojos, nos dio vida. Ahora, hermanos, somos los redimidos de Él. Él nos redimió. O sea, todo eso lo hizo Jesús. Ahora, ese era el trabajo que tuvieron los fariseos. Algo que no se daban cuenta qué tan peligroso era lo que ellos estaban haciendo. Porque se suponía que todo lo que ellos enseñaban era para acercar al pueblo a Dios. Para eso eran todas las leyes, para que el pueblo se guardara en santidad y estuvieran junto con el rey en el reino que el Señor había prometido. Pero estaban haciendo lo contrario. Entonces, una de las blasfemias que puede haber contra el Espíritu Santo es, hermano, la ceguera espiritual. Y como le mencionaba antes, no debería de ser dentro de alguien que es un cristiano o un creyente, un hijo de Dios. Se supone que el Señor abrió nuestros ojos. Se supone que el Señor, dice la misma palabra, nos ha dado gozo, alegría. No sé si me entiende. O sea, eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que nos identifica. Ahora, alguien que no conoce de Cristo, hermano, tiene todos los motivos para poder blasfemar contra el Señor. ¿Por qué? Porque sus ojos no han sido abiertos. No tienen a Cristo, no tienen al Espíritu Santo. Amén. Entonces, eso es lo que podemos ver, cómo había dureza en esos fariseos. Cuando hay dureza en el corazón, yo le digo que eso es, hermano, peor que un incrédulo. Cuando dentro de una persona, porque puede haber dureza en alguien que no conoce de Cristo, pero que haya dureza en un cristiano, ay, hermano, ese está más difícil quebrarlo que el metal más duro que puede existir en esta tierra. Pero eso es provocado por la ceguera espiritual de no conocer del Señor, de ignorar todo lo que Jesús ha hecho, tal y como lo hicieron los fariseos. Nosotros tenemos una gran bendición y una ventaja, ¿sabe? Que el Señor nos ha dejado esta palabra, la de antes y la de hoy. La de hoy, la que es para la iglesia cuando comenzó la iglesia primitiva. O sea, tenemos, hermano, el combo.
No sé si me entienden. O sea, antes ellos tenían que tener ese conocimiento y la revelación de que, es esto. Ahora, hermano, nosotros lo que tenemos en la Escritura, lo que nos hace falta es el deseo de querer buscarla, escudriñarla y estudiarla. Vencer la pereza, vencer la ignorancia. Y por eso muchas veces nos engañan. Y usted debe de darse cuenta que cuando hablamos de blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ahí vamos a llegar a eso, es todo aquello que se opone al reino de Dios. Ahora, ¿quién cree usted que se va a oponer al reino de Dios? ¿Se va a oponer la iglesia? ¿Se va a oponer los cristianos? ¿Se va a oponer alguien, a un creyente? No. Se va a oponer indudablemente el diablo. O sea, Satanás va a querer destruir todo lo que el Señor haga. Ahora, nosotros debemos de identificar eso. Mire, dice Mateo 12:25. Jesús conocía sus pensamientos y le contestó aquí a los fariseos. ¿Por qué? Porque ¿qué fueron las palabras de los fariseos? Este echa demonio por Beelzebú. O sea, atribuían que todo lo que Jesús hacía era por un espíritu inmundo. Pero Jesús dice así, escuche, todo reino dividido, en esta versión NTV dice, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Por eso le digo que esta porción bíblica tiene específicamente una enseñanza, aunque muchas veces nosotros tomamos fragmentos y podemos acomodar a algo que queremos dar a conocer o queremos dar un mensaje. Pero si usted lee todo el contexto, está hablando acerca de lo que Jesús estaba haciendo. Dice así: una ciudad o una familia dividida por peleas será desintegrada. Si Satanás expulsa a Satanás, estas son palabras de Jesús, está dividido y pelea contra sí mismo, su propio reino no sobrevivirá. O sea, lo que decían los fariseos es, está echando demonios en el nombre del diablo, pues. O sea, con la autoridad que el diablo le ha dado. Ahora, los demonios, ¿de dónde es su origen? De Satanás. Entonces Jesús lo que estaba diciendo, ¿cómo me dicen ustedes a mí que yo estoy sacando demonios o liberando a los esclavos si quien los tiene así es Satanás? Eso es lo que Jesús les está diciendo. ¿Cómo una casa dividida puede permanecer? O sea, ¿cómo el diablo va a utilizar a gente del mismo para poder hacer milagros o hacer bien? Si la labor del diablo, de Satanás, es hacer siempre el mal, nunca hacer el bien. Entonces Jesús estaba hablando con respecto a todo esto. Dice el versículo 28: sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Mire esta palabra, hermanos, que yo quiero que nosotros podamos entender. Que cuando nosotros venimos delante de Él en oración, en súplica, hermano, rogándole que Él mueva su mano de favor, y Dios lo hace, es porque el reino de Dios se manifiesta en medio nuestro. Ahora, le voy a poner otro ejemplo, porque mire, como dice, uno no sabe con qué gente se puede encontrar. Hay cristianos, hermano, que si ahorita le ofrecen a alguien que le puede ir a pasar un conjuro para quitarle cualquier enfermedad, le aseguro que van. Si le pasan samuerio, si le pasan aquí el huevo, ¿no sabía usted eso? Que hay gente que trabaja la brujería. Mire, van, porque lo que quieren es que se le arregle el problema. Ahora, ¿qué gloria tendrá el Señor en eso? No sabe que más demonios se le puede. A un creyente se supone que no iría. Amén, hermano. Pero estoy haciendo la aclaración porque no vaya a ser y por curiosidad usted quiere ir a incursionar en esos ámbitos oscuros. Se supone que un creyente va a reflejar la luz de Cristo. Eso es lo que dice Jesús. Amén. Entonces, para que nos vayamos entendiendo, hermano, que si usted sabe de alguien que por la situación que está siendo oprimida busque ese tipo de ayudas, uno inmediatamente sabe, necesita a Cristo. Porque el venir a la iglesia no nos va a hacer verdaderos creyentes delante de Él o hijos de Él. O sea, vamos a seguir leyendo a ver si me da tiempo, hermano. Entonces es muy importante todo esto. Entonces dice ahí, ¿dónde me quedé? Voy al 29. Pues quien tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, solo a alguien
aún más fuerte. Escuche, está bueno porque este pasaje, la Reina Valera, hermano, ha confundido a mucha gente. Alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, escuche esto, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Cuando nosotros, hermano, hacemos cosas contrarias a lo que la Escritura nos manda, cuestionamos muchas situaciones. Porque desconocemos del Señor, no estamos ayudando a que el reino avance. Ahora, por eso le dije que estos pasajes tienen mucha interpretación, pero el contexto, el Señor está hablando acerca del cuestionamiento de los fariseos, porque aquí cuando dice el mismo pasaje que Él, hermanos, Él es el único que tiene el poder. Dice, ¿quién va a sacar a un hombre fuerte de la casa sino uno más fuerte que él? O sea, entonces nosotros nos ponemos a pensar, porque nosotros hemos escuchado, mira, muchas veces en nuestras oraciones nosotros empezamos y oramos así: atamos al hombre fuerte. ¿Verdad? ¿A cuál hombre fuerte? Hermano, si a ese hombre fuerte, Jesús lo dijo en la palabra, y ya le voy a decir qué fue lo que dijo Jesús. Dice ahí en Hechos 19:13, escuche esto. Dice, mire, aquí está hablando acerca del trabajo que hacían los fariseos. ¿Qué era lo que cuestionaban los fariseos de Jesús? Que echaba fuera demonios en nombre de Belcebú, ¿verdad? Pero Jesús le dice esto, y aquí lo traen aquí en Hechos, se los recuerdan, dice, pero algunos de los judíos, versículo 13 de Hechos 19 dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús al que predica Pablo. Había 7 hijos de una tal Esceva, judío, jefe de qué, hermano. Entonces, ok, detengámonos ahí. ¿Por qué cuestionaban los sacerdotes a Jesús? Que echaba fuera demonios en nombre de Belcebú, de un demonio. Pero aquí mire lo que dice la Escritura. Dice que habían 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. O sea, cuando ellos cuestionaron a Jesús, era una práctica que ellos hacían. O sea, de aquellos tiempos ya venía el exorcismo. No crea que era algo nuevo. Ellos lo hacían, y lo hacían sabiendo de que era Dios el que estaba liberando. Pero aquí se los recuerdan y les recalca claramente. Dice, pero respondiendo, el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Y el hombre a quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjese, nosotros podemos pensar de que todo aquel que invoca el nombre de Jesús va a poder sacar demonios. Por eso el Señor es claro, dice, en mi nombre echate fuera demonio, apártate de mí, no te conozco. ¿Se recuerda? Ahí lo encontramos nosotros en la Escritura. O sea, y nosotros podemos ver eso. ¿Cuántas veces se ha usado el nombre de Jesús en vano? Eso es blasfemia contra Dios, cuando nosotros le decimos a alguien que Dios va a hacerlo, y va a hacerlo y lo va a hacer, y sabiendo que Dios no lo ha dicho. Indudablemente Dios no va a mover su mano. Estamos blasfemando porque eso es algo que está en contra del reino de Dios. Cuando se hacen cosas que no están bíblicamente respaldadas, lo que hacemos es, como dice la misma Escritura, el que no trabaja conmigo, que dice, en realidad trabaja en mi contra. Y a veces por eso nos encontramos con personas que no quieren venir a Cristo, porque en la iglesia se ha dado tanta cosa que en vez de ayudar para que el reino de Dios llegue a la gente, lo que está pasando es que los está alejando. Por eso Jesús lo dijo. Vemos tantas locuras, vemos el martillo de Thor, vemos la saliva, vemos la pelota, vemos la piscina y la gente se tira, y la escupida. ¿No ha visto que sanan así? Usted no lo mira, no ha visto esas locuras. A mí me da pena, hermanos.
me da tristeza. Y hay creyentes que lo creen. Y no necesitamos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Mire, en Mateo 12:29, aquí nos encontramos con una parábola. Ya no la voy a poder estudiar el domingo porque ya la vamos a leer hoy. Le dije que habían un montón de parábolas, hermano. Entonces hay para escoger. Aquí había una. Mateo 12:29 dice: ¿por qué? ¿Cómo alguno puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Esto es una parábola. Yo no sé si usted sabía. Esta es una parábola, hermano, que no tiene nombre de parábola. Y entonces podrá saquear la casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Lucas 11:21 dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz están los que la poseen. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en el que confiaba y reparte el botín. Y nuevamente, porque este es un versículo paralelo, para que usted se dé cuenta que no solo está en Mateo, sino que también está en Lucas. Dice: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor estaba hablando. ¿Sabe qué estaba hablando el Señor? Que Satanás ya estaba derrotado. Él, cuando hablaba acerca de que cómo un hombre fuerte va a poder llegar a esa casa, sino primero atar a aquel que está ahí. Ahora, en Colosenses 2:14, porque aquí nosotros tenemos que ir viendo qué es lo que estaba diciendo el Señor. En Colosenses dice Pablo, Él, escuche, Él, ¿lo tiene? Que lea conmigo ahí, lo tiene en la pantalla, por favor. Dice Él, ¿qué dice? Él anuló, diga conmigo, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y eliminó, clavándola en la cruz. De esa manera, que dice, desarmó. ¿Qué dice ahí, hermano? Desarmó. ¿Qué decía Jesús allá en la parábola? Dice: ¿cómo aquel hombre no va a entrar sin antes atar al hombre fuerte? ¿Quién es el único que pudo desarmar a Satanás? Jesús. Hermano, o sea, usted y yo ahora tenemos la libertad. El Señor derrotó al diablo. Lo que usted y yo necesitamos es fe, creerle al Señor de lo que ha dicho que va a hacer. Amén. No sé, ahora, alguien que tiene ceguera espiritual, muy difícil lo va a entender. Hay una gran diferencia en lo que nosotros podamos creer a lo que la palabra nos está mandando. Por eso sigue diciendo: a los gobernantes, a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y usted sabe que la misma palabra nos dice que por los frutos y las obras vamos a ser conocidos. Mire, hermano, da tristeza ver gente que va a esas campañas de sanidad. Y no le estoy diciendo que Dios no puede sanar. El problema es que Dios no necesita ayuda. Hay gente que inventa cosas y salen a la luz. ¿Qué cree usted que provoca con aquellos que no han venido a Cristo? ¿Qué piensa usted? Pongámonos en los zapatos de ellos. Lo primero van a decir: charlatanes. Eso es lo primero que piensan. Entonces, y así el Señor reprende mucho a los falsos profetas, a las personas que no realmente dan el mensaje que Él tiene. Porque el Señor utilizó a los profetas siempre y normalmente para señalar el pecado oculto del pueblo. Amén, hermanos. Ahora usted y yo tenemos la palabra profética más segura, donde podemos encontrar ahí, hermanos, descanso, donde nosotros ahora vivimos por sus promesas y sabemos que Él es el que las va a cumplir. Amén. Mateo 12:31, me regala 5 minutos, se lo voy a agradecer. Gracias, hermano. Dice Mateo 12:31, dice así: por tanto os digo, escuche, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni este siglo ni el venidero. Escuche el versículo 33. O hace
el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo su fruto malo? Porque el fruto se conoce, por su fruto se conoce el árbol. ¿Sabe qué está diciendo? Por eso muchos estudiosos piensan que esta blasfemia que habla aquí con respecto al Espíritu Santo se refería exclusivamente a los fariseos, porque eran los que cuestionaron todo lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Era lo que el Señor dijo: ustedes que conocían la verdad y aún dudaban de la evidencia, y todavía no le bastaba con no creer, sino que hablaban mal. Porque recuerden lo que ellos decían: este echa fuera demonios por el espíritu de Belcebú. Por eso muchos atribuyen a este pecado para ese tiempo. Ahora, pues nosotros podemos pensar de que hay gente que puede blasfemar contra el Espíritu Santo, pero no aquellos que conocen al Señor. No a ningún cristiano que Jesús lo ha salvado, lo ha rescatado y que tiene su Espíritu Santo. Ahora, usted lo puede tomar como mejor lo considere, pero yo sé que quizás ninguno de los que estamos aquí vamos a blasfemar contra el Espíritu Santo, porque debemos o deberíamos de creer en todo lo que el Señor hizo. Si el Señor dice que Él sanó, hermano, al enfermo, le dio vista al ciego, hizo hablar al mudo, si Él levantó al que estaba en el suelo, sacó demonios, la pregunta aquí es: ¿usted lo duda o usted lo cree? Y si Dios lo hizo antes y dice la palabra que Él no cambia, ¿lo puede hacer hoy o lo puede hacer mañana? Si yo lo dudo, entonces, hermano, estoy un poco como, quizás como en aquel tiempo, pero yo tengo la confianza de que el Señor lo puede hacer. Por eso le decía de que los fariseos, cuando decía aquí la palabra, un fruto bueno no va a dar, un árbol malo no va a dar buen fruto. Y Él dice: por los frutos los conoceréis. Amén. Por eso el Señor confrontaba a los fariseos por las blasfemias. ¿Qué era la blasfemia? Hablar en contra de Dios. ¿Por qué dice la palabra que si hablaban en contra de Jesús era perdonado, pero no si se hablaba del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque nosotros vemos como el Señor dice en el versículo 28: pero si yo, escuche Jesús, pero si yo por el Espíritu de Dios, ahí lo encontramos en Mateo 12:28, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado sobre vosotros el reino de Dios. O sea, ¿qué es lo que genera que el poder de Dios se manifieste en un milagro y una sanidad, en una situación? Es el poder del Espíritu Santo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, yo sé que todos aquí lo creemos, y así es, hermanos. Entonces, eso es lo que provoca ese pecado que muchos lo han titulado como imperdonable. Ahora, yo confío en el Señor de que todos los que estamos aquí le creemos al Señor, y que Él seguirá obrando como lo hizo antes, lo seguirá haciendo. Y el Señor es claro, porque también habla acerca de la condenación. Y ya con esto termino, hermanos. Mateo capítulo 12, versículo 34 dice la palabra, ¿lo tiene ahí? Generación de víboras. Pues vea, fíjese ¿quién tenía la autoridad de llamar así a la gente? Jesús. No vaya a ser y usted a un incrédulo le diga víbora. El Señor nos manda que oremos por nuestro prójimo. Amén, hermano. O sea, porque a veces sacamos cosas que no aplican ya para nosotros. El hecho que estén aquí en la Biblia no quiere decir que son cosas que siguen siendo aplicables, pero nos ayuda a nosotros a conocer todo lo que el Señor hizo. Entonces dice: ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Versículo 36. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella
darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras será justificado y por tus palabras será condenado. Aquí hay, este versículo es multicolor, hermanos. Aquí todo depende de lo que usted y yo hablemos. Dice la palabra que con el corazón creo para justicia. ¿Pero con qué? ¿Con mi boca? ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Para salvación. Por eso es que yo acepté a Cristo. El Señor conoce mi corazón. Dice la palabra: si me confesares con tu boca y lo creyeres en tu corazón, entonces dice, serás ¿qué? Entonces, hermano, aquí entre usted y yo, aquí un tip antes de terminar: quítese esa manía de ¿qué está haciendo? Orando. Cuentos, dicen. Cuentos, hermano. Ese es cuento. Usted está pensando en lo que va a hacer mañana. Usted no está orando. El que ora dice: gloria a Dios. Gracias, Señor, te amo. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué lo sé? Hermano, yo ya pasé ese camino. No crea que le estoy tirando una pedrada. Yo ya sé, hermano. Yo pasé por ese piedrero. Entonces, ayúdeme aquí, hermano. Contróleme a esta gente. Yo quiero que regrese el domingo, por Dios. Amén, hermanos. Había mucho que hablar acerca de esto. Mire, este capítulo es larguísimo. Había un montón, hermanos, para estudiar acá, pero todavía nos falta otro pocón de versículos la otra semana. Yo espero en el Señor de que usted realmente, hermanos, dedique un poquito de tiempo y sigamos estudiando y aprendiendo. ¿Sabe? Yo he aprendido a depender del Señor. Y cuando me siento mal, lo primero que le pido: Señor, ayúdame, Espíritu Santo, te necesito. Te necesito. Es como hablar con alguien, hermano. Es como decir: tú sabes lo que me está pasando. Y a veces es más fácil quedar callados y quedar uno, hermano, con el problema y con la situación como un disco dándonos vueltas, como cuando un disco está rayado. Y eso yo siento que me puedo derramar delante del Señor. Le pido: Señor, mira esta situación, mira esta inquietud, ayúdame. Y muchas veces encuentro la palabra que me da esa paz, ese descanso. Le pido al Señor de que nunca me prive de poder estar delante de su presencia. Que no haya en mí dureza de corazón. Porque dice su palabra que Él es árbol bueno y los frutos que Él da son buenos. Usted sabe que el Espíritu Santo es bueno, y lo que da el Espíritu Santo son buenos frutos. Que haya en nosotros humildad, que haya en nosotros una mente abierta para lo que Dios nos está enseñando en la Escritura. Amén. Cierre sus ojos un momento.